charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en el vespertino. Marco Tobón nació en Chinchiná, es antropólogo, pero quienes lo conocen dicen que el hombre vive es para escribir. Y ese ha sido su centro de vida, aficionado a la observación de aves, ha sido un hombre que ha publicado artículos de opinión, artículos científicos, diferentes biografías, libros, y va a presentar mañana su libro Azul Verde, un libro lleno de relatos sobre la Amazonía, una zona tan llena de misticismo, de simbología, importante para el medio ambiente. Vamos a hablar un poco de ese libro, de Azul Verde. Marco, bienvenido al Vespertino, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, arranquemos por Azul Verde. ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué empezar a escribir este libro? Pues bueno, a partir de una serie de experiencias y de convivir con algunos pueblos de la Amazonia colombiana, los Murui especialmente, o los llamados Huitoto, bueno, en su momento, pues a partir de las experiencias y sus formas de ver, sus formas de narrar, se iniciaron algunas primeras puntadas, ¿no?, de algunos de los relatos que después fueron elaborándose mejor y alimentando pues lo que es el libro Azul Verde, sí. El tema, Marco, del libro, más allá incluso de tomar la Amazonía o la Amazonia, como usted la llama, como un fondo, es un espacio habitado que también desde las personas, los hombres y las mujeres que lo habitan construyen esos relatos. ¿Cuál es la particularidad de esas personas, de esa gente, de esos seres humanos que habitan este espacio? Bueno, Misael, muy buena pregunta. Me haces pensar en una gran discusión, una gran teoría que hay en la antropología amazónica, y es que el origen de la selva, su biodiversidad, sus ecosistemas, son resultado de la actividad humana. Es decir, la selva en su complejidad ecosistémica no es más que resultado de muchas experiencias de muchos pueblos que la recorrieron, la sembraron y distribuyeron semillas por todos su hidrografía. Entonces, eso ya, ¿no?, nos da como una idea pues de eso que dices, de la particularidad de unos modos de vida propios de la selva, ¿no?, propios de las selvas y de sus ecosistemas, que involucran pues muchos conocimientos botánicos, conocimientos hidrológicos, conocimientos geográficos, entonces propios, ¿no?, de los habitantes de las selvas, sí. Marco, las personas que viven en los bosques, en las selvas y aún más en la Amazonía son los guardianes de toda esa zona, de los jaguares, de los pumas, del agua, de las aves, de todo lo que hay allí. Cuéntenos un poco de esa experiencia que usted tuvo en estas zonas y qué fue lo que le llamó la atención de esa relación que tienen tan distinta con el medio ambiente y con el medio en el que habitan. Sí, pues los pueblos que habitan, los pueblos indígenas y también, bueno, no solo indígenas, hay caboclos, hay que pensar que la Amazonia también tiene grandes ciudades, entonces la Amazonia es un escenario muy complejo donde no solo hay pueblos, una diversidad, la mayor diversidad de pueblos indígenas, también hay poblaciones ribereñas, caboclas, ¿no?, en la parte de la frontera con Brasil, hay grandes ciudades, podemos ver una ciudad como Florencia o como Leticia, una ciudad como Manaos, ¿no?, que es un gran puerto comercial también. Entonces, nuestras imágenes de la Amazonia a veces están predefinidas, ¿no?, por una serie de representaciones exóticas, de representaciones folclóricas ligadas a la biodiversidad, pero es una región pues compleja, atravesada por conflictos, atravesada también por fuerzas, bueno, geopolíticas, podemos decir, que explotan desde petróleo hasta oro, madera, pescado, bueno. Y los pueblos indígenas, con su modo de vida, pues tienen un modo de vida que no es tan depredador como podríamos pensar que es el modo pues de producción capitalista, ¿no?, que justamente alimenta su producción de recursos a través de la depredación y explotación, ¿no?, de los ecosistemas. Y entonces, en esa perspectiva, los territorios indígenas, que como todos ustedes saben, no son imprescriptibles, inembargables, ¿no?, como dice la Constitución, pues
son las áreas mejor preservadas en la región, en toda la región amazónica. Eso ya los convierte en actores centrales de las políticas ambientales, por ejemplo, ¿no? Pero no es una responsabilidad exclusiva de los indígenas, la protección del medio ambiente. Eso ahí involucra instituciones y otros habitantes de las ciudades amazónicas también. Bueno. Precisamente ese punto es clave, Marco. Usted incluso en El Salto y en otros espacios ha escrito sobre el tema de la cierta violencia incluso que se ejerce desde la ciencia, desde el relato, desde el discurso contra las lógicas, la ciencia, las maneras, los saberes ancestrales e indígenas. ¿Cómo se da, digamos, en particular en la Amazonía este diálogo? ¿Hasta dónde está? Porque probablemente y las personas que vemos desde afuera el conflicto, y como usted bien lo decía, normalmente se termina trazando como que se incluye al mismo indígena como una especie como de salvajismo, como de primitivismo, y probablemente hay otras lógicas que están surgiendo desde la Amazonía y que no conocemos desde las ciudades. Sí, es verdad, pues todavía, ¿no?, predominan una serie de imágenes forasteras y de clasificaciones que establecemos sobre los habitantes pues de las selvas. Y bueno, ahí nos preguntamos, bueno, pues qué es exacto, hay que interpelar esa categoría de qué es lo civilizado, ¿no? ¿A qué llamamos civilización? Es todo un debate porque vemos que son sociedades en las que pues no predomina, como en la sociedad urbana o de asfalto capitalista, pues la explotación del trabajo, la explotación de la fuerza de trabajo, la prostitución o los asaltos o los niveles de criminalidad, de violencia, y aún así, ¿no?, nos atrevemos a llamarlos primitivos y salvajes, ¿no? Entonces es toda una gran discusión de cuáles son los valores, los modos de vida que podemos defender, ¿no?, para tener una vida digna, y creo que los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar sobre eso, seguramente. Pero también, Misael, hay como una serie de imágenes distantes, hay una serie de imágenes forasteras sobre la Amazonia, y eso nubla mucho nuestra mirada, nuestras lecturas, ¿no?, de la selva, y es una región que, bueno, está expuesta a una serie de fuerzas depredadoras permanentemente, ¿no? Y incluso, bueno, la política ambiental global de alguna manera depende, ¿no?, de la actividad de los ecosistemas amazónicos, y es un asunto que a veces o se pierde de vista o pues no se lleva tan como con la seriedad que lo amerita. Pues la Amazonía es inmensa, 7 millones de kilómetros cuadrados, pasa por 9 países, el pulmón del mundo lo llaman, pero de la Amazonía podemos aprender muchas cosas. Nómbrenos 2 o 3 aprendizajes que usted diga, ojalá que las personas que, digamos, estamos en este mundo urbano tan distinto, aprendiéramos de ellos. Y bueno, hay muchas enseñanzas, y creo que no son exclusivas de los pueblos amazónicos o la Amazonia, porque también hay muchos otros pueblos indígenas urbanos o gente en la ciudad que está pensando en lo mismo, pero un asunto es, creo que el trabajo colectivo, las rutas a través del trabajo colectivo son más seguras que un escape individual, podríamos pensar, ¿no? Es decir, nuestras experiencias basadas en solidaridad, ¿no?, en ayuda mutua, en cuidado, creo que han ayudado a estas sociedades a preservarse en el tiempo, a garantizar su sobrevivencia, y creo que eso nos muestra que hay un conflicto y una disputa entre valores que tal vez en nuestra sociedad se prevalece, es el sálvese quien pueda, ¿no?, el escape individual, y bueno, creo que la idea del trabajo colectivo, el trabajo solidario es fundamental en estas sociedades, sí. Marco, ¿cómo fue el proceso de creación del libro? ¿Qué fuentes utilizó? ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Cómo fue este proceso? Pues pienso que el proceso fue como un tejido que se fue hilando poco a poco, primero a través de unos relatos que aparecieron como homenajes. El primer relato sobre hay un médico en el avión, por ejemplo,
fue una conversación que tuve con Jesús Tetelle, que fue un gran líder indígena de La Chorrera en el río Igará, Paraná, en la Amazonia. Y él, cuando supe que después de la pandemia él fallece, pues me animé un poco a recordarlo a través de sus palabras. Y ahí se fue hilando un primer relato. Después, bueno, varios de los relatos inician, ¿no? Como con unas puntadas, ¿no? Con un primer entramado ahí de ideas que hay que revisar de nuevo. Bueno, no es una inspiración tan fortuita, es también un trabajo ¿no? de esculpir pues una propuesta, además porque los editores, y creo que es algo que hay que destacar de Jarabela, de Carlos Augusto Jaramillo y de Julián Bernal, la revisión y la diagramación que ellos hacen es una revisión muy rigurosa, y creo que eso permitió mejorar muchos de los relatos. Algunos de los relatos son cuentos de ficción, otros son más como reportajes. Hay uno sobre Biófilo en el Amazonas, que es un personaje de Leticia, el indio Jaramillo, un personaje fascinante, muy ingenioso, muy creativo. Entonces nace como un reportaje y después se alimenta pues de otras ideas. Hay un texto también, hay un cuento que es ficción, pero que nace por un dato muy curioso, que es cuando me entero que Napoleón Bonaparte esnifaba rapé. Y no solo esnifaba rapé, sino que le aplicaba rapé a una gacela que él tenía. Entonces, pensando en este hecho, y bueno, ¿qué dirán los indígenas amazónicos sobre esta información? E imaginando la reacción de algunos indígenas, pues nace este cuento que es el rapé de Napoleón, que, bueno, tuvo la fortuna de salir ganador en el certamen literario de Chinchiná en el 2023. Entonces, bueno, fueron así de alguna manera tejiéndose cada uno de los relatos, sí. Le preguntan por YouTube, Marco, si usted recuerda algo del humanismo sin H. Claro, porque, bueno, el humanismo sin H fue un grupo a comienzos del año 2000 en Manizales de estudiantes, hombres y mujeres que pues nos sentíamos movilizados por la literatura. Era como confiábamos plenamente, ¿no?, en la literatura como un refugio protector, y ahí estuvimos un grupo de personas, bueno, Juan David González, Humberto Posada, Sergio Estrada, Paula Gómez, Juliana Hidalgo, bueno, un grupo, Diego también, bueno, un grupo de personas que también entraban y salían y que nos unía esa pasión por lo literario. Y bueno, eso nos entrenó de alguna manera, nos entrenó también a enfrentar una serie de errores, ¿no? de ir como curtiendo, ¿no?, las ingenuidades literarias. Allí yo creo que fue un momento de enfrentar la ingenuidad literaria y de pararse ahí con el desafío de la literatura, de escribir, de llevarlo, asumirlo seriamente. Y también nos sirvió como para contradecir una teoría que tenían algunos poetas en Manizales de que ya no eran posibles los grupos de poetas o grupos de amantes de la literatura, que eso ya había sucedido con el nadaísmo y con otros grupos, pero que hoy en día, decían, eran poetas aislados, solitarios, ¿no?, en sus aventuras. Y el humanismo, pues como era un grupo, ¿no?, vinculado con esas ideas alrededor de la literatura, pues de alguna forma contradijo esa percepción que tenían algunos poetas en Manizales, que no nos conocían, por eso también creían que la literatura solo eran escapes solitarios o fugas de poetas aislados, ¿no? Ahí está un poco lo que se van a encontrar con este libro, y bueno, nos respondía ahí de ese movimiento, el humanismo sin H. Sí, bueno, usted hizo parte, Misa, ¿no? Sí, tiene pura cara de ser humanista sin H. Pues mañana a las 8 de la noche en Juan Sebastián Bar van a poder encontrarse con Marco Tobón, van a poder encontrarse con Azul Verde, esta propuesta literaria que también tiene casa en Manizales con Jarabela, esta editorial manizaleña que también está haciendo un ejercicio muy importante de mostrar
nuestros escritores, nuestros conocimientos y estas reflexiones tan importantes como del pulmón del mundo de la Amazonía y de todo lo que tiene para enseñarnos. Es la colección Nébula, es el primer libro de la colección Nébula que va a estar dedicada a narrativas nebulosas que alimentarán la nube de lo incierto en este mundo que se vanagloria de sus verdades. Marco, gracias por estar en el Vespertino, muchos éxitos con Azul Verde y que mañana se llene Juan Sebastián Bar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por las preguntas, el interés. Pues lo que más deseamos es que las personas lo lean y lo critiquen, ¿no? Y que lo puedan examinar ahí los relatos y bueno, lanzar algún juicio, el que sea, bienvenido, por favor. Gracias.